Chávez 80. Una herencia inesperada. Un seguro de vida que debió ser una bendición. Para el mecánico de barrio, fue el inicio de la cuenta regresiva. Una semana después de recibir la cuantiosa suma, él y su familia se esfumaron. La mesa de la cocina quedó servida, las pertenencias en su sitio. La casa congelada en un silencio inexplicable. La policía lo archivó como una simple huida, pero el dinero nunca fue retirado. 25 años de rumores y especulaciones convirtieron el caso en una escalofriante leyenda. El misterio se mantuvo enterrado hasta 2005, cuando la inocente curiosidad de un joven, explorando un lote baldío, tropezó con un hallazgo que desenterró una verdad oscura y demostró que aquella familia jamás había escapado. El año 1980 en México se recuerda a menudo con una capa de pátina sepia, una época donde la comunicación era lenta y los asuntos locales tendían a resolverse, o más comúnmente, a evaporarse dentro de los límites de la comunidad. La estructura social, si bien compleja, dependía fuertemente de la reputación y la cercanía vecinal. En este contexto de relativa estabilidad superficial, se gestó la desaparición de Ricardo Mendoza, un caso que, por su naturaleza incongruente, desafió desde el principio la lógica de la criminalidad común y se convirtió en un agujero negro informativo que perduró por más de 2 décadas. El punto de inflexión fue un evento a priori fortuito y positivo, la recepción de un seguro de vida. La cuantía, significativamente elevada para el ingreso promedio de un mecánico de colonia, actuó como el detonante de todo el misterio. El dinero, legado por un amigo de juventud, no representaba una riqueza desbordante, pero sí una suma lo suficientemente grande como para alterar radicalmente el futuro de una familia modesta. Aquí radica la primera paradoja psicológica del caso. El dinero, destinado a ser una bendición póstuma, se transformó en el indicio más potente de un posible delito. La súbita inyección económica en un entorno de rutina previsible generó una serie de posibilidades que la mente de la policía local, acostumbrada a resolver disputas menores o robos flagrantes, no supo procesar adecuadamente. La desaparición de la familia Mendoza no se produjo de manera violenta o disruptiva. Fue una esfumación quirúrgica. Los hijos dejaron de asistir a la escuela a media semana. Ricardo no se presentó a su taller. La casa, el epicentro de la vida familiar, ofrecía un panorama desoladoramente normal. Los platos sin lavar en el fregadero, la ropa colgada, los juguetes en el suelo, todos los signos de una vida interrumpida bruscamente, pero sin violencia visible, sin puertas forzadas, sin un mensaje de despedida. Este vacío doméstico, este retrato estático de la rutina congelada, es lo que inicialmente confundió a los investigadores. Si se trataba de una huida premeditada, ¿por qué dejar las pertenencias esenciales? Si era un secuestro, ¿por qué no había un llamado de rescate o señales de lucha? La policía, bajo la presión de la época y la falta de protocolos especializados en desapariciones de familias completas, se aferró a la teoría más sencilla y menos violenta: la fuga. Argumentaron que el seguro de vida había ofrecido la oportunidad perfecta para que Ricardo Mendoza, o quizá toda la familia, creara una nueva vida, aprovechando el anonimato que ofrecía el vasto territorio nacional. Esta hipótesis se reforzó por la sospecha inherente que recae sobre el dinero fácil, la posibilidad de un fraude, de una simulación de desaparición para evadir alguna deuda o responsabilidad oculta. Sin embargo, el rastro financiero contradecía esta línea de pensamiento. El dinero del seguro, la cifra clave que debería haber servido de combustible para la fuga, permaneció intacto en las cuentas bancarias. Nunca fue retirado. Este detalle fue el primer eslabón suelto, una anomalía que convirtió la supuesta huida en algo mucho más oscuro e irresoluble. Si la familia se había ido para empezar de cero, ¿cómo estaban sobreviviendo sin el capital que supuestamente había motivado la partida? La falta de movimiento de fondos eliminó la posibilidad de un fraude financiero sofisticado y arrojó el caso al abismo de lo inexplicable. El misterio de Ricardo Mendoza y su familia se enquistó rápidamente en la memoria colectiva.
A medida que los años se apilaban sobre los expedientes judiciales sin movimiento, la historia migró del ámbito policial al folclore urbano. La casa de los Mendoza se convirtió en un mudo monumento a la ausencia, un lugar que los niños de la colonia evitaban al caer la tarde, alimentando susurros sobre pactos, fantasmas y la traición del dinero. Esta transformación de un caso criminal en leyenda es un fenómeno social recurrente en México. Ante la incapacidad de la autoridad para proporcionar una verdad tangible, la comunidad llena el vacío narrativo con explicaciones que rozan lo místico o lo extraordinario. La dificultad no solo radicaba en la falta de tecnología, sino en la concepción del tiempo procesal. La noción de que una familia entera pudiera ser eliminada sin dejar rastro visible forzaba a la policía a considerar escenarios de alto impacto que requerían recursos que simplemente no estaban disponibles o no se priorizaban para un mecánico y su familia de una colonia discreta. Se especuló con la intervención del crimen organizado, un ajuste de cuentas, o incluso la fuga a un país extranjero, pero todas estas teorías carecían de la prueba física, del corpus delicti, que es la espina dorsal de cualquier proceso judicial. La verdad parecía estar destinada a permanecer oculta bajo la espesa capa del olvido burocrático. Este silencio prolongado, de 25 años, tuvo un impacto sociológico palpable. La colonia nunca sanó realmente de la desaparición. El caso Mendoza era el recordatorio constante de que la seguridad y la predictibilidad podían colapsar en un instante. Los vecinos desarrollaron una vigilancia nerviosa, una desconfianza sutil hacia lo inesperado, especialmente hacia la fortuna repentina. El dinero de un seguro de vida pasó a ser, en la imaginación popular, una especie de maldición moderna, un veneno disfrazado de oportunidad. Este componente psicológico de la historia es tan relevante como los hechos fríos. ¿Cómo la ausencia puede modelar la percepción de la realidad en una comunidad? Llegamos entonces al año 2005, el momento en que el destino, bajo la forma de la curiosidad infantil, decidió intervenir. La escena del hallazgo se situaba lejos del centro de la colonia. En un vasto predio baldío, una extensión de tierra abandonada a las afueras, típicamente usada como basurero improvisado y escondite natural para la maleza y los secretos. Los lotes baldíos en las ciudades en crecimiento son a menudo zonas liminales, espacios donde la ley y la vigilancia se diluyen, ofreciendo el anonimato perfecto para la comisión de actos que buscan la discreción absoluta. Jesús Ramírez, el joven explorador, no era un detective ni un arqueólogo forense. Era simplemente un niño haciendo lo que hacen los niños, desafiando los límites, buscando tesoros insignificantes o simplemente matando el tiempo. Su hallazgo fue producto de la casualidad física, un tropiezo, una irregularidad en el terreno que la maleza no había logrado ocultar completamente. La naturaleza tiene sus propios métodos de ocultación, pero también de revelación, y el paso del tiempo, junto con la erosión sutil del suelo, puede sacar a la luz aquello que fue enterrado con premura. Lo que el joven encontró fue, inicialmente, un indicio minúsculo, un fragmento de material, quizás un hueso blanqueado o un trozo de tela que la tierra había vomitado a la superficie. La importancia de este hallazgo reside en que fue una interacción puramente fortuita, ajena a cualquier investigación activa o esfuerzo sistemático de búsqueda por parte de las autoridades. El joven actuó como un catalizador involuntario, un agente de la verdad que rompió el largo y tedioso ciclo de inacción judicial. Este evento subraya una verdad incómoda en muchos casos fríos. A veces, el avance no proviene de la brillantez deductiva, sino de la pura y simple suerte. Una vez que el hallazgo fue reportado y las autoridades tomaron posesión del sitio, el predio baldío se transformó de un espacio olvidado a una compleja escena del crimen. La excavación se convirtió en un proceso meticuloso y doloroso. Después de 25 años, los elementos orgánicos se habían descompuesto y solo quedaba la evidencia ósea, fragmentada y dispersa, dificultando enormemente la labor de identificación. La tierra,
que había sido la silenciosa guardiana del secreto, ahora debía ser interrogada centímetro a centímetro. El descubrimiento de restos humanos obligó a una reapertura formal del caso Mendoza, dotándolo de la urgencia y el corpus delicti que le había faltado durante un cuarto de siglo. La teoría de la fuga se desmoronó instantáneamente. El misterio dejó de ser sobre dónde se habían ido y se centró en quién los había llevado allí y por qué. La policía tuvo que desenterrar los expedientes polvorientos, confrontando los errores iniciales de 1980 y la suposición de que el dinero era el único motivo posible. La confirmación de que la familia estaba enterrada de manera clandestina en un terreno a las afueras de la ciudad reorientó el enfoque de la investigación hacia un crimen de ocultamiento. El dinero del seguro de vida, que había sido el centro de la especulación durante años, pasó a ser un elemento secundario en la reconstrucción del móvil. La verdad que emergió era mucho más sombría que un simple fraude o una huida. El dinero había servido, paradójicamente, como un señuelo para la policía, distrayéndola del verdadero móvil, la aniquilación familiar y la necesidad de una disposición rápida y discreta de los cuerpos. La evidencia forense en el sitio de la excavación a menudo revela no solo quién está enterrado, sino cómo fue enterrado, ofreciendo pistas sobre el estado mental del perpetrador. La elección de un predio baldío, un lugar desolado pero no completamente inaccesible, sugería un acto realizado bajo presión, con la intención de que la naturaleza y el olvido urbano completaran el trabajo de ocultamiento. Los análisis del suelo y de los rastros asociados a los cuerpos permitieron a los investigadores de 2005 establecer una cronología tentativa del evento fatal, vinculando la recepción del seguro de vida con los días inmediatamente posteriores a la desaparición. La magnitud del hallazgo forzó a las autoridades a confrontar la posibilidad de que el mecánico, Ricardo Mendoza, no había sido la víctima de un secuestro o asesinato externo, sino el orquestador de su propia tragedia familiar. La evidencia de un único punto de entierro, la falta de signos de arrastre o de intervención externa en la casa y la ausencia de actividad bancaria comenzaban a pintar un cuadro de un acto premeditado de aniquilación, posiblemente seguido por el suicidio del perpetrador, o un asesinato-suicidio donde el cuerpo del autor había sido dispuesto de forma distinta o simplemente nunca encontrado, manteniendo una capa final de ambigüedad sobre el destino del seguro. El caso de Ricardo Mendoza, visto a través del prisma de 25 años de espera, ilustra vívidamente la vulnerabilidad de la justicia ante la ausencia de la prueba física. Mientras no se encontró el cuerpo, existía la posibilidad de la esperanza o al menos la ambigüedad. El descubrimiento del joven, Jesús Ramírez, no solo resolvió un misterio, destruyó una leyenda y reemplazó la ficción con la dura, inmutable verdad de la tierra. Este caso se erige como un testimonio silencioso de cómo los crímenes más profundos son aquellos que intentan borrar toda traza de existencia y cómo la memoria colectiva, asistida por la fortuna o la perseverancia, puede finalmente desenterrar lo que la burocracia enterró. La historia de la herencia que se convirtió en sentencia es un relato escalofriante sobre cómo la presión económica o psicológica, canalizada a través de una oportunidad financiera inesperada, puede desencadenar una violencia íntima y devastadora. El dinero no fue la causa de la muerte, sino el medio para facilitar la desaparición y la posterior ofuscación de la investigación. La cuantiosa suma del seguro, al no ser tocada, reveló que el móvil no era la ganancia material, sino la liberación final de una carga o de una situación insostenible, resultando en un acto extremo de autoeliminación y eliminación de la unidad familiar. El cierre de este caso, tan demorado, no trajo alivio a la colonia de la misma manera que lo hace la resolución de un crimen con un perpetrador detenido. Trajo, en cambio, una certeza fría y pesada. La verdad había estado bajo sus pies, literal y metafóricamente, durante un cuarto de siglo. El impacto del hallazgo fue una lección brutal sobre la naturaleza de los secretos enterrados. La justicia, en este contexto, no fue impartida por la mano de la ley, sino por la casualidad y la persistencia del indicio físico. El caso Mendoza
permanece hoy no solo en los archivos judiciales, sino como una advertencia grabada en la topografía de la ciudad. Incluso el olvido tiene límites, y la tierra, a su manera implacable, siempre termina por hablar. La resolución del misterio enterrado en el predio baldío de 2005 ofrece una reflexión final sobre la diferencia entre la desaparición y el entierro clandestino. Una desaparición permite el sueño de la fuga, la esperanza de un nuevo comienzo. Un entierro clandestino, en cambio, es la negación absoluta de esa posibilidad, un sello de fatalidad. Ricardo Mendoza no desapareció con su familia, los borró, y el dinero inesperado solo facilitó la logística de ese borrado, un terrible pacto sellado no con el oro, sino con la quietud de la tierra que guardó el secreto hasta que un joven, ajeno a toda la historia y a toda la leyenda, decidió simplemente curiosear en un rincón olvidado del mapa. El peso de 25 años de especulación se desplomó al instante de ese descubrimiento fortuito, demostrando que a veces la verdad más importante de un caso no se encuentra en las declaraciones o los motivos, sino bajo unos pocos centímetros de tierra y maleza. Este caso nos recuerda la fragilidad de la memoria humana frente a la solidez inmutable de la evidencia enterrada. La historia de Ricardo Mendoza se inscribe en la compleja psique colectiva de una sociedad que valora la estabilidad forjada con esfuerzo. En este contexto, la llegada del seguro de vida actuó no como un regalo, sino como una irrupción violenta en el equilibrio doméstico. Para Ricardo, un mecánico cuya existencia se había moldeado en la predictable fricción del metal y el trabajo diario, una suma inesperada de esa magnitud no representaba simplemente capital, sino una responsabilidad inmensurable, un espejo que reflejaba todas las carencias y los deseos reprimidos. La cantidad era suficiente para ser notoria en la colonia, pero quizás insuficiente para garantizar una vida de lujo anónimo. Esta ambivalencia financiera, la de tener lo suficiente para atraer miradas pero no lo suficiente para borrar el pasado, pudo haber generado una presión psicológica insoportable. La sociología del dinero inesperado en entornos modestos a menudo dicta que la fortuna rápida está inherentemente ligada a la tragedia o la desgracia. No es la bendición, sino la prueba. En el imaginario popular, esta herencia póstuma se convirtió en una especie de maldición del oro, un veneno que, una vez ingerido, exigía un precio mucho mayor que su valor nominal. La investigación inicial, al enfocarse en el fraude o la huida, falló en considerar la posibilidad de que el dinero en sí mismo pudiera haber sido el catalizador de una crisis existencial profunda, una que no buscaba la evasión económica, sino la aniquilación total como única salida a la presión. Si la hipótesis de que Ricardo fue el perpetrador es cierta, el seguro de vida no fue el móvil para la ganancia, sino el mecanismo para el escape final, un capital diseñado para financiar la desaparición perfecta, la suya y la de quienes lo ataban al mundo. La suma se mantuvo intacta precisamente porque su propósito no era la vida, sino el olvido. La elección del sitio de disposición final es otro punto clave que la reapertura del caso en 2005 permitió analizar con perspectiva forense. El predio baldío, ese vasto olvidado lienzo de tierra en las afueras de la mancha urbana, es un espacio cargado de significado sociológico en las ciudades mexicanas. No es solo un terreno sin construir, es una zona liminal, el borde entre el orden social y el caos natural. Es el lugar donde se arroja lo que se quiere olvidar: basura, escombros y, a veces, secretos. La elección de este sitio por el perpetrador sugiere una búsqueda desesperada de anonimato y una dependencia de la naturaleza para completar la ocultación. Un predio baldío, con su flora indómita y su suelo irregular, ofrece una capa de protección orgánica que supera con creces cualquier esfuerzo policial inicial. En 1980, la inspección de esos terrenos se limitaba a la superficie visible, sin el uso de georradares o la exhaustiva remoción de tierra que se aplicó 2 décadas después. El lugar elegido por quien enterró a la familia Mendoza garantizaba que, con cada ciclo de lluvias y cada crecimiento de maleza, la tumba clandestina
se integraría más profundamente en el paisaje, borrando las marcas de la excavación inicial. La Tierra actúa como un archivero silencioso, pero también como un agente de modificación constante. La tafonomía, la ciencia que estudia cómo los organismos pasan de la biosfera a la litosfera, ofrece una perspectiva escalofriante sobre este largo periodo de ocultamiento. Durante 25 años, los restos de la familia Mendoza estuvieron sujetos a procesos de descomposición y mineralización, una metamorfosis lenta y brutal. La humedad del suelo, la actividad de insectos y roedores, y la intrusión de raíces de plantas que pueden perforar y dispersar huesos en su búsqueda de nutrientes, jugaron un papel crucial en la alteración de la escena original. Lo que Jesús Ramírez encontró en 2005 no fue la escena del crimen de 1980, sino el resultado final de un proceso geológico y biológico implacable. El hallazgo fortuito de Jesús Ramírez, el joven explorador, se eleva a la categoría de milagro judicial. Su interacción con el terreno fue puramente ajena a la lógica investigativa. No seguía una pista o una corazonada profesional. Fue el instinto primario de la curiosidad, la tendencia humana a examinar lo anómalo en el entorno, lo que rompió el cerrojo del caso. Este evento subraya una verdad incómoda sobre la resolución de crímenes fríos. La justicia a menudo no depende de la genialidad deductiva, sino de la pura y simple casualidad. Es un recordatorio de que la verdad tiene una persistencia física, que incluso después de un cuarto de siglo de entierro, puede ser desvelada por la interacción más inocente. El acto de reportar el hallazgo transformó instantáneamente la percepción del predio baldío en la comunidad. De ser un basurero visual y un espacio de miedo nebuloso, se convirtió en el punto de máxima concentración del horror. La leyenda urbana de la familia Mendoza que se fue se sustituyó por la verdad material. La familia Mendoza había sido borrada. Esta transición de la mitología a la realidad tangible tuvo un efecto devastador en la colonia, reemplazando la especulación con una certeza fría y dolorosa. El rumor, aunque macabro, permitía la existencia de infinitas posibilidades. La evidencia, en cambio, clausuraba toda esperanza. La reapertura del caso en 2005 significó una confrontación dolorosa para las autoridades que habían gestionado el expediente en 1980. Se hizo evidente que la prisa por clasificar la desaparición como una fuga o un fraude había cegado a los investigadores ante la posibilidad de un crimen violento de alto impacto. La falta de un protocolo robusto para la desaparición de familias completas y la tendencia a minimizar el destino de personas de origen humilde se expuso con la luz brutal de la evidencia desenterrada. La lección forense del caso Mendoza es que la ausencia de violencia superficial en el hogar no debe interpretarse como la ausencia de crimen. A menudo, es el signo de un acto perfectamente planeado para ocultar la tragedia íntima. Si analizamos la figura del perpetrador, presumiblemente Ricardo Mendoza, nos adentramos en el abismo de la violencia intrafamiliar extrema, el llamado homicidio familiar extendido o aniquilación familiar. Este tipo de crimen rara vez es impulsado por la ganancia financiera, sino por un colapso psicológico severo. La suma del seguro de vida en esta lectura pudo haber sido el detonante final, el elemento que empujó a Ricardo a sentir que había cumplido su última responsabilidad financiera, o quizás que había adquirido la capacidad de control total sobre el destino de su familia, justificando un acto que percibía como una liberación o una protección ante un mundo exterior amenazante. La decisión de enterrar los cuerpos en un sitio tan discreto y la posterior presumible desaparición o suicidio del autor hablan de un individuo que buscaba el borrado absoluto de su existencia y la de su núcleo familiar. El hecho de que el dinero del seguro permaneciera intocado en el banco refuerza la tesis de que el móvil no era el lucro, sino una necesidad de clausura total. La suma, por lo tanto, operó como un espectro, un fantasma financiero que mantuvo activa la teoría de la fuga mientras la verdad permanecía oculta bajo tierra. Este dinero, destinado a ser el legado del amigo, se convirtió en la prueba de cargo más elocuente sobre la distorsión mental del responsable.
No se trataba de empezar de nuevo, sino de terminarlo todo, y la herencia actuó como el catalizador y el señuelo perfecto para desviar a las autoridades. La justicia, en el caso Mendoza, no se manifestó a través de la detención o la condena, sino a través de la restitución de la verdad a las víctimas. El proceso de identificación forense no solo puso nombres a los restos, le devolvió a la comunidad la capacidad de llorar a los Mendoza por lo que realmente eran, víctimas de un crimen. La certeza, aunque dolorosa, es un elemento crucial para la sanación social. Durante 25 años, el barrio vivió bajo el estrés del misterio no resuelto, el miedo a lo desconocido. El descubrimiento de 2005, al confirmar la tragedia, permitió que la memoria colectiva pasara de la leyenda a la historia, permitiendo un duelo tardío pero necesario. El caso de Ricardo Mendoza se erige, por lo tanto, como un poderoso ejemplo de la interacción entre el olvido burocrático, la persistencia de la evidencia física y la casualidad. La tierra en este relato es el verdadero testigo. Ella guardó el secreto, pero también lo preservó para que la tecnología del futuro pudiera descifrarlo. Los huesos, aunque fragmentados, contaban una historia más coherente y brutal que cualquier testimonio humano. El tiempo, que se creía aliado del perpetrador, terminó siendo el agente que, mediante la erosión sutil y la evolución tecnológica, expuso la verdad. La reflexión final sobre este misterio enterrado debe centrarse en el concepto de la fragilidad del hogar y la ilusión de control. Ricardo Mendoza, un hombre cuyo oficio era reparar y mantener el orden en las máquinas, fracasó estrepitosamente en mantener el orden y la seguridad en su propia vida. El seguro de vida, la herramienta financiera que prometía seguridad y futuro, se convirtió en el instrumento que selló su destino y el de su familia en un acto de control supremo y destructivo. La historia nos deja una advertencia grabada no en piedra, sino en la memoria colectiva. A veces, el mayor peligro no reside en las amenazas externas o los enemigos visibles, sino en la carga silenciosa y la desesperación que puede germinar en la intimidad del hogar, un abismo que, de ser cubierto, solo espera el paso del tiempo y la curiosidad inocente de un niño para ser desvelado. La verdad de los Mendoza no se encontró en los bancos ni en los informes de policía. Estaba exactamente donde el perpetrador creyó que el mundo jamás la buscaría, bajo la tierra, en un rincón olvidado de la ciudad que crecía. El caso de la familia Mendoza, más allá de sus implicaciones forenses y criminalísticas, se incrusta en el tejido social mexicano como un testimonio de la precariedad institucional y la persistencia de la verdad física. La desaparición ocurrida en 1980 no fue un evento aislado, sino que se enmarcó en un periodo donde la noción de desaparecido estaba cargada de connotaciones políticas, dejando a un lado las tragedias íntimas que no encajaban en narrativas de alto perfil. Ricardo Mendoza, su esposa y sus hijos, pertenecientes a una clase trabajadora y ajenos a la vida pública, fueron víctimas del desapego burocrático, una realidad que permitió que su ausencia se clasificara con ligereza. La policía de la época, operando con recursos limitados y bajo una presión social distinta a la que conocemos hoy, tendía a resolver los casos con la explicación más inmediata y menos costosa: la huida voluntaria o el fraude. En el México de 1980, la infraestructura para la búsqueda de personas desaparecidas no existía en la forma articulada y protocolizada que se exigiría décadas después. No había bases de datos interconectadas de manera eficiente, ni la conciencia pública sobre la urgencia de investigar cada ausencia con la misma seriedad. Para las autoridades locales, la desaparición de una familia completa de una colonia modesta, con la casa intacta y un seguro de vida de por medio, ofrecía una coartada perfecta para el archivamiento. Si hay dinero involucrado, la motivación es económica y la solución más cómoda es el escape. Esta mentalidad permitió que la escena del crimen, la casa abandonada de los Mendoza, se congelara en el tiempo no como evidencia, sino como un monumento a una presunta deserción. El hogar de los Mendoza, esa cápsula de tiempo, se convirtió en sí mismo
en un objeto de estudio sociológico. Una vivienda mantenida en orden aparente, con la mesa puesta, la ropa en los armarios y los juguetes de los niños donde debían estar, proyectaba una imagen de normalidad interrumpida. Si la familia hubiera huido por voluntad propia, lo lógico habría sido vaciar la casa, vender las pertenencias o al menos llevarse consigo objetos de valor sentimental o práctico. La inmovilidad de sus pertenencias era la primera y más fuerte pieza de evidencia que contradecía la teoría de la fuga. Sin embargo, en 1980, esta contradicción se interpretó como parte de la estrategia del fraude, una forma de despistar a las aseguradoras o a los acreedores, en lugar de la señal inequívoca de un final abrupto y violento orquestado por el propio patriarca. La persistencia del rumor en la colonia, la leyenda urbana que se tejió sobre la fortuna y la desaparición, cumplió una función paradójica. El mito actuó como un sistema de archivo oral, un registro informal que impidió que el nombre de Ricardo Mendoza y su familia desapareciera totalmente de la memoria colectiva, aun cuando el expediente oficial se cubría de polvo. La gente no olvidó, simplemente adaptó la verdad a una narrativa que pudiera coexistir con la falta de respuestas. Se fueron con el dinero o los secuestraron por el seguro. Estas historias, aunque falsas, mantuvieron viva la pregunta, manteniendo el caso en un limbo perpetuo que, a la postre, facilitaría su reactivación. La leyenda popular, nacida del vacío informativo, se convirtió en el eslabón de memoria que la burocracia había roto. El dinero del seguro, ese pivote central del misterio, creó una parálisis legal que perduró durante los 25 años de silencio. Al no poder declarar legalmente la muerte de Ricardo ni de sus dependientes, el capital depositado quedó en un limbo jurídico, un patrimonio congelado que flotaba en las cuentas bancarias. Este dinero, la prueba silenciosa de la transacción que supuestamente desencadenó el evento, se convirtió en un fantasma financiero. Si el móvil hubiera sido la ganancia, el dinero habría sido retirado, movido a cuentas extranjeras o utilizado para establecer una nueva vida. Su permanencia intocada, una suma considerable pero estática, era la negación material del fraude. Demostraba que la intención del acto criminal, si se acepta a Ricardo como el autor, no era la acumulación, sino la anulación. El seguro fue una herramienta de clausura, no de apertura. La existencia de este fondo intocado es crucial para el análisis de la mentalidad del perpetrador. El acto de asegurar que la herencia se mantuviera inactiva sugiere una necesidad de control absoluto sobre la narrativa posterior. Si Ricardo se suicidó después de enterrar a su familia, dejar el dinero intacto pudo haber sido su forma final de confundir a las autoridades, asegurando que la teoría de la fuga económica prevaleciera. De este modo, el dinero se convirtió en el señuelo perfecto, el foco de distracción que impidió que alguien buscara en la dirección correcta, bajo la tierra, a las afueras de la ciudad, donde la jurisdicción y la mirada social se diluían. El predio baldío, el sitio final del hallazgo en 2005, merece una reevaluación desde la perspectiva de la geografía del olvido. En la planeación urbana mexicana, estos terrenos sin construir en los márgenes de las colonias son espacios liminales que representan el fracaso o la postergación del desarrollo. Son zonas de nadie, ideales para el descarte. El perpetrador buscó no solo ocultar los cuerpos, sino enterrarlos en un lugar que la ciudad misma ya había condenado al anonimato. La elección del sitio refleja una profunda familiaridad con la periferia de la colonia, un conocimiento íntimo de los lugares que el ojo institucional ignora sistemáticamente. No fue una tumba al azar, sino una selección estratégica basada en la certeza de que la negligencia urbana protegería el secreto mejor que cualquier camuflaje complejo. La transformación de este predio baldío de un basurero visual a un sitio de significado forense tuvo un impacto psicológico profundo en la comunidad en 2005. Una vez que la verdad salió a la luz, el espacio se resignificó. De pronto, esa extensión de tierra inútil se convirtió en un punto de referencia trágico, el lugar donde la leyenda se encontró con la realidad más dura.
Este fenómeno de reorientación geográfica del horror es común en los casos de crímenes fríos, donde un lugar anodino se carga repentinamente de memoria y dolor, forzando a la comunidad a reescribir su propio mapa emocional. El predio dejó de ser un simple lote para convertirse en el epicentro de la tragedia de los Mendoza. El hallazgo de Jesús Ramírez, el joven explorador, nos obliga a reflexionar sobre el papel de la inocencia y el azar en la revelación de crímenes. Jesús no era un detective ni un experto forense. Era un niño con la curiosidad natural de explorar los límites de su entorno. Su tropiezo con los restos fue un acto de pura serendipia, un recordatorio incómodo de que el sistema de justicia a menudo depende de la casualidad para corregir sus errores iniciales. La carga que este descubrimiento impuso en el joven, la transición abrupta de la exploración lúdica a la confrontación con la muerte violenta, es una variable psicológica raramente explorada en la documentación de estos casos. Para Jesús, el predio baldío nunca volvería a ser el mismo, y su inocencia se vio permanentemente marcada por el peso del conocimiento accidental. El caso Mendoza, visto a través del prisma del tiempo, se convierte en un estudio de la erosión de la evidencia. Los 25 años que transcurrieron entre el crimen y el hallazgo no solo desafiaron la memoria humana, sino que pusieron a prueba los límites de la ciencia forense. En 1980, cualquier búsqueda en ese predio se habría basado en métodos superficiales: inspección ocular y quizás la remoción manual de tierra. La humedad, los ciclos de congelación y descongelación, aunque menores en el clima local, y la compactación natural del suelo, habrían borrado cualquier indicio superficial de la excavación inicial. Lo que la policía forense de 2005 desenterró no fue solo una tumba, sino una capa geológica de historia. Los expertos tuvieron que aplicar técnicas de arqueología forense, tratando los restos y los artefactos asociados no como simples víctimas, sino como elementos de un sitio de entierro antiguo. Esto implicó la datación de las capas de suelo, la meticulosa identificación de la intrusión de raíces que se habían entretejido con los restos, y la aplicación de métodos de recuperación que respetaran la fragilidad de los huesos después de un cuarto de siglo de interacción con el medio ambiente. La Tierra se había convertido en un laboratorio de descomposición lento y metódico. El impacto del descubrimiento de 2005 forzó una introspección incómoda dentro de las instituciones mexicanas. Obligó a confrontar el expediente original de 1980 y a señalar las omisiones y la negligencia. El caso Mendoza se convirtió en un ejemplo paradigmático de la necesidad de reformar los protocolos de desapariciones. Demostró que la presunción de inocencia institucional asumir la fuga es un lujo que no se puede permitir cuando vidas enteras están en juego. El costo de esa presunción fue de 25 años de agonía para los parientes lejanos y una injusticia perpetuada por el silencio. La justicia, en este contexto, adopta una forma no tradicional. Dado que el presunto autor Ricardo probablemente se quitó la vida poco después del crimen o desapareció sin dejar rastro, la justicia no se logra a través de la condena penal. En cambio, se manifiesta como una forma de justicia restaurativa, la restitución de la verdad a las víctimas y a la comunidad. Saber la verdad, por dolorosa que fuera, clausuró el ciclo del miedo y la especulación. El duelo finalmente pudo comenzar, reemplazando la incertidumbre paralizante con la certeza fría de la tragedia. El caso Mendoza es una lección poderosa sobre la naturaleza indomable de la evidencia física. Los huesos, a diferencia de los testigos humanos, no mienten ni olvidan. El perpetrador, en su desesperación por borrar su existencia y la de su familia, eligió el método más antiguo de ocultación: enterrar. Pero subestimó la tenacidad de la tierra para preservar lo que recibe, y la inevitabilidad de la tecnología para desenterrar sus secretos. El dinero inesperado no fue el inicio de una nueva vida, sino el mecanismo que financió una desaparición absoluta, un pacto autodestructivo que solo pudo ser revelado cuando la casualidad se alineó con la ciencia. La historia de Ricardo Mendoza nos deja con la imagen de la fragilidad del control humano.
Un mecánico acostumbrado a la precisión y el orden de las herramientas, incapaz de manejar el caos interno desatado por una suma de dinero que rompió el equilibrio de su vida modesta. El seguro de vida, destinado a ser un colchón de seguridad, se transformó en la detonación de una crisis existencial que culminó en la aniquilación familiar y un borrado físico meticuloso. El intento de desaparecer de la faz de la Tierra falló porque la Tierra misma, después de más de 2 décadas, decidió entregar su secreto. En última instancia, la tumba encontrada en el predio baldío es un recordatorio de que la verdad tiene una persistencia casi geológica. No importa cuán profundo se entierre un secreto, el tiempo y el azar pueden colaborar para exponerlo. La curiosidad inocente de un niño, tropezando con una anomalía en un paisaje olvidado, fue el hilo conductor que desenmarañó 25 años de misterio. El caso Mendoza se cierra, no con la detención de un culpable, sino con la identificación de las víctimas y la confirmación de que ninguna oscuridad es tan densa que pueda resistir eternamente la luz de la investigación, incluso cuando ésta se enciende por la simple y fortuita mano de un joven explorador. La historia de la familia Mendoza se transformó de una leyenda de huida a un documento forense de la tragedia, grabado para siempre en la tierra que los guardó. Revienta el botón de like y únete a la banda dándole a suscribir.